Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Genjin Akureki Tuba Buyukustun sorprenden a todos al participar en un festival de barrio junto a sus vecinos. La estrella de las telenovelas turcas Genjin Akureki y la talentosa y carismática Tuba Buyukustun fueron el centro de atención este fin de semana en un colorido festival de barrio, donde compartieron con sus vecinos y cientos de fans que se acercaron solo para verlos. Pero lo que realmente llamó la atención fue el evento principal del día, un festival de vino organizado por ellos mismos. Y sí, Genjin Akureki admitió habérselo pasado en grande. No hay nada como compartir una copa de vino con buena gente y buena música. Este día ha sido inolvidable, dijo Genjin con una sonrisa que derretió a todas sus fans presentes. Tuba, elegante como siempre, acompañaba cada momento con una energía cercana y encantadora. Queríamos hacer algo bonito, algo que nos una más con la comunidad. Y ver tanta gente feliz nos emociona mucho. Desde primeras horas de la tarde, el barrio comenzó a llenarse de carpas decoradas con luces cálidas, mesas con quesos, frutas y, por supuesto, una gran selección de vinos artesanales. La pareja no solo fue la anfitriona del festival, sino que también se involucró en cada detalle de la organización. Los vecinos no podían creer que dos de las figuras más queridas del entretenimiento turco estaban a su lado, sirviendo vino y compartiendo anécdotas. Ver a Genjin sirviendo vino con tanta pasión fue una experiencia surreal, comentó una de las asistentes. Y Tuba, ella es un ángel. Nos hizo sentir como parte de su familia. Lo que comenzó como una tranquila reunión vecinal se transformó en una verdadera celebración al estilo mediterráneo. Música en vivo, bailes improvisados y muchas risas acompañaron la tarde. Genjin fue visto bailando con niños del vecindario y hasta participando en un pequeño concurso de cata de vinos, donde terminó confesando, creo que necesito practicar un poco más, pero me he divertido como nunca. Tuba, por su parte, pasó gran parte del evento conversando con los vecinos y tomándose fotos con sus seguidores. Siempre atenta y sonriente, demostró una vez más por qué es tan querida. En un momento especial, una fan se acercó emocionada hasta las lágrimas. Tuba, crecí viéndote en la tele, y verte aquí, tan cerca, tan humana, no puedo creerlo. Tuba la abrazó y le respondió, nosotros también somos personas, igual que ustedes. Este tipo de momentos nos llenan el alma. El festival no solo atrajo a los residentes locales, sino también a numerosos fans que viajaron desde otras ciudades para tener la oportunidad de ver a sus ídolos en un ambiente tan íntimo. Muchos de ellos llevaron pancartas, camisetas personalizadas y hasta regalos para la pareja. La respuesta de Genjin y Tuba fue siempre cálida y agradecida. Estamos muy sorprendidos por el amor que recibimos hoy. Esto nos motiva a seguir compartiendo con ustedes más allá de la pantalla, declaró Genjin al final de la jornada. El evento continuó bien entrada la noche, con una atmósfera mágica que recordaba a las viejas fiestas del pueblo, donde lo importante no era la fama ni las cámaras, sino el simple acto de compartir. Cuando cayó la noche, cientos de luces colgantes iluminaban el parque central del barrio, creando un paisaje de ensueño que parecía sacado de una película romántica. La música bajó el ritmo y dio paso a melodías más suaves, permitiendo momentos de conversación y cercanía. A medida que las horas pasaban, Genjin y Tuba no se retiraron a un área VIP ni buscaron refugio de la multitud. Al contrario, se quedaron hasta el final, conversando con los últimos asistentes, ayudando a recoger algunas mesas, e incluso agradeciendo personalmente a los voluntarios del evento. Cada uno de ustedes ha hecho esto posible. Gracias por recibirnos con tanto cariño, dijo Tuba, mientras se despedía con un cálido abrazo de una vecina mayor que le entregó una pequeña canasta con productos caseros.
Una de las escenas más comentadas del festival fue cuando Engin tomó una guitarra prestada y, alentado por los presentes, se animó a tocar una melodía tradicional turca. Su voz, aunque tímida al principio, logró emocionar a todos, arrancando aplausos sinceros. Tuba, a su lado, lo miraba con admiración y más de uno captó la complicidad en sus miradas. Los videos de este momento no tardaron en hacerse virales en redes sociales, generando miles de comentarios de fans que destacaban su humildad y cercanía. Además del vino y la música, también hubo espacio para causas benéficas. Una parte de las ganancias recaudadas durante el festival fue destinada a apoyar a una escuela local que recientemente había sufrido daños por una tormenta. Engin y Tuba fueron quienes propusieron esta iniciativa, demostrando nuevamente su compromiso con la comunidad. No se trata solo de celebrar, también de cuidar lo que amamos, comentó Engin mientras entregaba simbólicamente el cheque al director de la escuela. Los niños del vecindario también tuvieron su espacio especial. Hubo juegos, talleres de pintura, globos y espectáculos de títeres organizados en colaboración con artistas locales. Tuba, amante del arte y madre orgullosa, participó en uno de los talleres, pintando junto a los más pequeños y escuchando sus historias con atención. Ellos son el futuro. Si podemos regalarles un día feliz, ya hemos hecho algo bueno, expresó emocionada. El cierre del festival fue tan conmovedor como alegre. Un grupo de jóvenes artistas locales ofreció una presentación de danza folclórica que fue ovacionada por todos. Tuba y Engin se unieron brevemente al baile final, tomados de la mano con los vecinos, formando un gran círculo que simbolizaba unidad y gratitud. Fue un momento que muchos describieron como inolvidable y mágico. Al día siguiente, los medios no tardaron en cubrir la noticia, con titulares como Las estrellas entre el pueblo, Engin y Tuba, más humanos que nunca, y una noche de vino, música y corazones unidos. Las redes sociales se inundaron de fotos, videos y mensajes de agradecimiento, demostrando que el impacto de esta celebración fue mucho más allá de una simple reunión barrial. Muchos pidieron que el festival se repita cada año, incluso proponiendo el nombre El Día de la Vecindad con las Estrellas. Para quienes estuvieron allí, fue una experiencia única. Para quienes la vivieron desde lejos, fue una muestra de cómo la fama puede ir de la mano con la humildad. Y para Engin y Tuba, fue la confirmación de que su conexión con el público va mucho más allá de la pantalla. Tal vez en un futuro no muy lejano, otros artistas se animen a seguir su ejemplo. Porque a veces, lo más grande que puede hacer una estrella, es bajar al suelo, mirar a los ojos y simplemente brindar por la vida. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué parte del festival te habría gustado vivir. Nos vemos en el próximo video con más noticias emocionantes.